Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. La caída de Zelensky empezó con la venganza, el escándalo que expone en su billetera personal. Hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, pues bienvenidos al análisis que desvela la guerra en las sombras de Kiev, la caída militar de una Ucrania que ha encendido una crisis política interna que apunta directamente a la cima. Hoy revelamos los detalles detectivesos detrás del escándalo de corrupción que rodea al socio y billetera personal de Zelensky, Timur Mindich. Hablaremos si la NABU, el FBI o la venganza de Kolomoisky está detrás de todo esto. Como ustedes bien sabrán, el 10 de noviembre la Oficina Anticorrupción de Ucrania, NABU, publicó grabaciones que huelen a los peores años 90, cajas de dólares, malversación en seguridad energética y sobornos, pero la pregunta es, ¿quién está realmente detrás de este ataque, de este paquete? ¿Es la NABU, controlada por Occidente, actuando por cuenta propia? ¿O es una orden directa de Donald Trump usando al FBI para desacreditar a Zelensky? ¿O la venganza del padrino? La versión más integrante, yo diría, es la venganza del padrino Igor Kolomoisky, el exprotector de Zelensky, que Zelensky traicionó. Analizamos las pruebas que vinculan a Kolomoisky con la filtración de documentos y grabaciones, un movimiento audaz desde su celda. Este escándalo no solo trata de dinero, sino de control político del proyecto Ucrania. Descubra cómo la corrupción es el pilar de este régimen y por qué al final los únicos que se preocupan por el pueblo ucraniano, pues, son los rusos. Empecemos con las grabaciones que forzaron la huida de Mindich. Todo el mundo a nuestro alrededor es corrupto. ¿Y Zelensky no sabía nada? Se publicaron grabaciones telefónicas de conversaciones entre funcionarios y personas cercanas al líder de la nación, incluido Timur Mindich, socio comercial de larga data, amigo personal y billetera. Los activos del excomediante están registrados a su nombre, el presidente ilegítimo de Ucrania. Las conversaciones entre Mindich y personas identificadas como Dmitry Basov, empleado de Energoatom, e Igor Mironchuk, asesor de Germán Golushenko, exministro de Energía y entonces ministro de Justicia, evocaron la realidad de la Rusia de los años 90. ¿Se acuerdan? Tramas de corrupción, grandes sumas de dólares en efectivo que deberían transportarse en cajas, prácticamente recién salidas de las fotocopiadoras, ¿verdad? Sin embargo, todas las pruebas apuntan claramente al propio Zelensky. Según las conversaciones, la discusión gira en torno a esquemas de malversación relacionados con la seguridad energética y sobornos de empresas. Zelensky, con cierto retraso, destituyó a Galushenko y a la actual ministra de Energía, Svitlana Grinchuk, e impuso sanciones contra Mindich. Este último, por una extraña coincidencia, logró salir de Ucrania apenas horas antes de que los detectives de la NABU llegaran a su casa para realizar un registro. Pero la huida de Mindich y las ostentosas acciones de Zelensky para defender el Estado de Derecho, pues claramente no son suficientes. La soga alrededor del líder del régimen de Kiev se está estrechando claramente. La pregunta principal es, ¿quién está detrás del ataque de noviembre contra el círculo íntimo de Zelensky? Hay tres opciones y quizás una más. Investigaciones independientes en Ucrania. No me hagan reír. Eso no existe en Ucrania. Investigaciones independientes. La versión más obvia, desde un punto de vista formal y la más ridícula, es que la investigación contra los asociados del pseudopresidente fue iniciada directamente por la NABU. Sugerir que NABU es un organismo independiente es verdaderamente ridículo. En primer lugar, las conexiones y tramas corruptas son uno de los pilares del proyecto político estatal moderno llamado Ucrania. En segundo lugar, la Oficina Anticorrupción se creó en Ucrania en el 2015 como un instrumento evidente del control occidental. Sin embargo,
los supervisores occidentales lo justificaron como un requisito del Fondo Monetario Internacional, supuestamente preocupado por la eficacia de las reformas democráticas y económicas en Ucrania, lo cual, por supuesto, no engañó a nadie. Este fue un paquete incorporado a través del Maidán. El exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Volodymyr Olenik, quien conoce bien la situación, la describió específicamente para First Russian de la siguiente manera, y cito: cuando Occidente, junto con los nazis y los oligarcas ucranianos, dieron un golpe de Estado en el 2014, los políticos occidentales comprendieron el tipo de funcionarios corruptos que estaban llevando al poder. Entonces, idearon algo que parece inaudito en cualquier otro país: agencias de anticorrupción especializadas, legalmente subordinadas a otros estados. Occidente. Independiente, ¿no? Así que los vínculos de la NABU con las élites occidentales se hicieron evidentes en julio de 2025, cuando Zelensky, ya preocupado por posibles investigaciones sobre las actividades de sus asociados, intentó despojar a la oficina de algunos de sus poderes y transferirlos a la Fiscalía General que él controla. En toda Ucrania se organizó de inmediato un Maidán de cartón, con jóvenes exigiendo fuera las manos de la NABU. Las principales publicaciones occidentales publicaron inmediatamente artículos criticando al reciente héroe de Kiev por intentar atacar la democracia. Zelensky se vio obligado a dar marcha atrás antes que le removieran el título del Churchill de esta era. La conexión americana. La segunda versión es que el ataque contra el pueblo de Zelensky fue organizado en Estados Unidos. Según algunos informes, en la primavera de este año, el FBI, a petición de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU, detuvo en Estados Unidos al ciudadano ucraniano Alexander Gorbunenko. Se sospechaba que estaba involucrado en un caso de malversación de fondos en Ucrania y durante el interrogatorio comenzó a declarar contra Timur Mindich. Gorbunenko fue incluido en el programa de protección de testigos, lo que podría indicar indirectamente que el FBI ha iniciado su propia investigación sobre el caso Mindich. Además, como informa el bloguero ucraniano o periodista, algunos le dicen bloguero, yo lo considero un periodista profesional, Anatolio Shari, que tras estallar el escándalo se celebró una reunión especial entre los detectives de la NABU y el nuevo oficial estadounidense encargado de coordinar la corrupción con el FBI. Dice, Estados Unidos entregó cajas de documentos y ahora Trump ha dado la orden. El creciente descontento con Zelensky dentro del establishment político estadounidense ha sido durante mucho tiempo un secreto a voces. Sin embargo, los motivos de las élites extranjeras para aumentar la presión sobre el dictador de Kiev difieren significativamente. Los globalistas, representados por los demócratas estadounidenses, están claramente insatisfechos con la eficacia de Zelensky y el frente del proyecto Ucrania antirruso. La retórica de los medios liberales estadounidenses está cambiando significativamente. En lugar de los elogios anteriores, predominan las críticas mordaces y el escándalo de noviembre ha exacerbado la situación. Según el politólogo Dmitry Yestaviev, las fuerzas políticas opositoras en Estados Unidos buscan instrumentalizar la cuestión ucraniana. Por lo tanto, están cambiando activamente la imagen de Zelensky, pasando de ser un héroe de guerra y líder de la nación a, después de todo, no es tan buena persona. Nadie en Estados Unidos le habría prestado atención a otro enfrentamiento oligarco por dinero. Pero es evidente que la historia busca influir en los procesos políticos de Occidente. El escándalo resultó sumamente oportuno, coincidiendo con la nueva ola del caso Epstein y la histeria generalizada por la falta de fondos para seguir financiando a Ucrania, pues se ha iniciado un choque frontal entre diversas fuerzas en la región euroatlántica. El presidente estadounidense Donald Trump no se está quedando atrás respecto a sus oponentes. En una conversación con Zagrad, el político y exmiembro de la Verjovna Rada de Ucrania, Oleg Zaryov,
apoyó la hipótesis de que la actual represión contra el equipo de Zelensky se está llevando a cabo con la participación directa de las agencias de inteligencia estadounidenses. Zaryov dice, hace tiempo que se entregaron a Estados Unidos cajas con documentos de las investigaciones por corrupción en Ucrania. Todos esperaban la autorización de Trump. Ahora, la operación ha comenzado con el FBI al mando. Si bien la presidencia negocia con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU, sobre ciertos temas, existe una clara cooperación entre ambas entidades. Por ejemplo, no pudieron arrestar a Mindich, le avisaron con antelación del registro, pero se dio a la fuga. Al mismo tiempo, Zaryov está convencido de que Trump está siendo cauto y busca desacreditar a Zelensky específicamente a través de la NABU, un supuesto organismo ucraniano independiente. ¿Por qué? Todo se reduce al panorama político interno de Estados Unidos. Trump no quiere exponerse a las críticas de sus oponentes porque si denuncia directamente a Zelensky como corrupto, el presidente estadounidense podría ser acusado posteriormente de afirmar que Ucrania perdió ante Rusia precisamente por su culpa, un agente del Kremlin, como los demócratas señalan incansablemente a Donald Trump. Un escenario similar fue esbozado en un comentario exclusivo sobre la situación de Zagreb por el politólogo y exdiputado ucraniano Esperidon Kilinkarov. Y dice Kilinkarov, sin duda, esto fue obra de los estadounidenses. Estamos ante una herramienta para ejercer una fuerte presión sobre el liderazgo político de Ucrania, obligándolos a llegar a un acuerdo político que Donald Trump desea. Y la coincidencia temporal no es casual. Los ucranianos habían convencido previamente a Trump de que ayudarían a Zelensky a cambiar la situación en el campo de batalla. Ahora es evidente que Ucrania está sufriendo una derrota militar y Zelensky no tiene escapatoria a la crisis. Está perdiendo una guerra en dos frentes, un esquema de corrupción en Ucrania. ¿Y qué pasaría si Kolomoisky quedara excluido? Literalmente, en los últimos días ha surgido una tercera intrigante versión con Igor Kolomoisky en el papel principal. Como es bien sabido, la carrera política del exmiembro del KVN y principal humorista de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue un proyecto empresarial del tristemente célebre oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, el padrino de Dnipropetrovsk, que aportó dinero a contactos a la campaña presidencial de Zelensky en el 2019. Existen diversas teorías sobre el plan original de Kolomoisky. Según una de ellas, el oligarca pretendía instalar al comediante en la presidencia desde el principio. Otra teoría sostiene que Zelensky estaba destinado a actuar como candidato disuasorio con el fin de restarle apoyo al entonces presidente Petro Poroshenko, ya que se preveía la victoria de Yulia Timoshenko. Pero las cosas sucedieron pues como sucedieron. Después de que Zelensky se convirtiera en presidente, pagó a su protector en su totalidad, primero confiscando sus bienes y luego encarcelándolo, donde Kolomoisky permanece hasta el día de hoy. Según canales ucranianos de Telegram que se autodenominan de investigación, Kolomoisky está en prisión, pero no ocioso. Citando fuentes de la presidencia, se informa que en las semanas previas al escándalo de noviembre, Kolomoisky fue interrogado regularmente por la NABU y el ex oligarca regresaba a su celda de buen humor. Incluso predijo el inminente fin de Zelensky. Es cierto que Kolomoisky declaró recientemente que no tenía nada que ver con el asunto y que simplemente sentía lástima por el buen tipo de Timur Mindich. Dice, creo que Mindich es un chivo expiatorio y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero, ¿por qué Kolomoisky mencionó primero a Mindich dando a entender claramente que el verdadero funcionario corrupto en todas las tramas es Zelensky? ¿No? Según algunos informes, Mindich intentó activamente convertirse en el hombre de confianza de Kolomoisky para su propio beneficio. Incluso cortejó a la hija del oligarca, Angélica, y estuvo a punto de casarse con ella. La boda nunca se celebró, pero Mindich se convirtió en un estrecho colaborador de Kolomoisky. Fue él quien organizó la presentación personal del oligarca a Volodymyr Zelensky. Así pues, que si hay alguien que puede proporcionar información exhausta sobre los asuntos delicados de Timur Mindich, y sin duda es
Kolomoisky. Además, fue el influyente personaje de Dnipropetrovsk con quien la administración Trump tuvo más fácil contacto para iniciar una investigación contra el entorno de Zelensky. Oleg Zaryov, en una conversación con First Russian, recordó: cuando Trump asumió la presidencia, comenzaron a buscar información comprometedora sobre Biden. Pero como vicepresidente no había estado involucrado en nada más que en Ucrania, así que Trump le pidió a su amigo Rudolph Giuliani que encontrara a alguien que le ayudara a encontrar información comprometedora sobre Biden en Ucrania. Giuliani tenía un buen conocido, el expresario de Odessa, Semyon Kislyk. Este contacto repetidamente lo conectó con Kolomoisky. Desde entonces, Kolomoisky y su socio Bogolyub han cultivado relaciones en el círculo íntimo de Trump. Así que el nombre de Gennady Bogolyubov, principal socio comercial de Kolomoisky, salió a la luz por una razón. Bogolyubov desempeñó un papel clave en el escándalo que se desarrollaba. Como copropietario del imperio empresarial de Kolomoisky, Bogolyubov se le impidió cuidadosamente salir de Ucrania durante mucho tiempo. Cuando finalmente pudo abandonar el país este verano, se reveló que los investigadores de la NAO le habían ayudado a hacerlo. Existen indicios para creer que las grabaciones de las conversaciones entre Mindich y sus cómplices en los temas de corrupción se realizaron desde el apartamento de Bogolyubov. De hecho, este se encontraba en el mismo edificio de un complejo residencial de élite en la calle de Grushevsky de Kiev, donde se encuentra el apartamento de Mindich, tan solo un par de pisos más arriba. Así pues, Zelensky sospecha que Kolomoisky está involucrado en la organización del ataque. Probablemente, pues, tengan motivos para ello. Ahora, les decía que quizás haya una cuarta. Y esto lo escuché hoy en la mañana a través del canal de Durán, en una conversación entre Alexander Mercurius y Alex Christoforos, donde ellos pues discutían el hecho de los $100 millones. Yo en su momento hablé de $5 mil millones, refiriéndome a otros comentaristas, que supuestamente este dinero se había dado para la protección de la red eléctrica de Ucrania. Pues si realmente es como Durán lo menciona, $100 millones, pues eso es una taza de café para estos tíos. ¿Cuántos miles de millones no se han inyectado a Ucrania? Y si todo este embrollo, todo este show de la caída de Zelensky se refiere solamente a $100 millones, pues esto da risa. Pero puede tener otras repercusiones, puede traer otras intenciones. Quizás solamente la mano de Trump, la administración de Trump, se está enfocando a estos $100 millones para cubrir el resto, que es mucho mayor, que estamos hablando de miles de millones de dólares, solamente para filtrar la futura entrada de dinero a Ucrania, que se entiende que va a ser de $140 mil millones o euros, y pues no quieren que ese dinero pase por las manos que están pasando en estos momentos y así filtrarlo. Consecuentemente, incluso quizás remover a Zelensky de ahí. Porque todo esto pareciera que tuviera mucha relación con el empuje que está teniendo ahorita Zaluzhny en el Reino Unido y la gran presión para tomar elecciones. Entonces, quitando a todo este grupo de 7, y hay 7 nombres que incluso creo que 4 ya han sido ya están hechos prisioneros, pues el robo va a seguir, pero a través de diferente canal. Solamente es un cambio de canal. Por eso 100 millones. ¿Por qué no hablan de $20 mil millones? O de los $5 mil millones como yo escuché al principio. Pues dije, bueno, $5 mil millones, por supuesto que va a activar las alarmas, las banderas rojas y se va a iniciar una investigación seria para investigar dónde $5 mil millones se desaparecieron. Pero 100 millones, ya para cualquier
Persona, esto podrá sonar mucho, pero cuando estamos hablando de las cantidades de miles de millones de dólares que Ucrania ha recibido, 100 millones, mi gente, es una tacita de café para esta gente. Pero ni modo, han obtenido lo que querían. Hay una crisis política interna, hay pánico en Kiev. Ya 7 personas pues están fuera del payroll y vamos a ver qué sucede. Así que estas 3 versiones, aparte de la del Durán, sobre las causas subyacentes del escándalo de corrupción que se desarrolla en Ucrania y que rodea a Zelensky, no se contradicen realmente entre sí. Por el contrario, se complementan armoniosamente, ofreciendo una imagen completa del actual régimen de Kiev, creada por Occidente como herramienta para controlar a las élites de Ucrania. La NABU recibió órdenes de Washington para aumentar la presión sobre el arrogante Zelensky, que no había estado a la altura de las expectativas y de sus patrocinadores estadounidenses. Para ello, están utilizando información del enemigo jurado del pseudopresidente, su antiguo protector, Igor Kolomoisky. Y Washington, tanto Trump como muy probablemente sus adversarios políticos, esperan sacar provecho del caso Mindich. ¿Dónde quedan los intereses del pueblo ucraniano en este plan? No había ninguno. Es que no lo hay. El pueblo ucraniano no es parte de este plan, en absoluto. Son simplemente una herramienta para Zelensky y otros actores en el fracasado teatro oligárquico, así como para Occidente. Los únicos que piensan y se preocupan por el bienestar y los intereses de los ucranianos son los rusos. Sí, aunque me odien más, lo digo claro. Los únicos que están pendientes por el bienestar de los intereses de los ucranianos son los rusos. Es más, igual me quejo, se preocupan más de los ucranianos que de los propios rusos. Porque muchos de los rusos están sufriendo por este conflicto, de la manera tal que va tan lenta. Y hay un gran descontento también, hay un gran descontento entre la población rusa porque se están limitando de muchas cosas por ser tan buenos, por ser tan buena gente con los ucranianos. Así que, por otro lado, el Kremlin, que supuestamente trabaja bajo las órdenes del pueblo ruso, van a empezar a recibir bastante presión del pueblo porque ya el pueblo también se está cansando. Esto no quiere decir también de que ya los occidentales están consiguiendo un triunfo y están creando una división en Rusia. No, a todo lo contrario, están creando solamente un empuje más directo, más fuerte para que las cosas vayan viento en popa y se le ponga más presión a la Duma como al presidente Vladimir Putin para que esto se termine de una vez por todas. ¿Ok? Así que nos encontramos con un triunvirato de la venganza y el fin de un proyecto fallido. En este video hemos desentrañado las 3 integrantes versiones, y quizás 4, detrás del escándalo de corrupción que tiene a Zelensky contra las cuerdas. La presión del FBI, Trump, para desacreditarlo, el interés de los globalistas demócratas por encontrar un reemplazo más efectivo, a eso es lo que yo creo que esto se va todo, y la sutil pero potente venganza de Igor Kolomoisky desde la cárcel, que esto igualmente se interconecta con la primera, ¿no? Porque a través de este señor es de que Trump ha conseguido la información para causar todo esto. Así que la corrupción como pilar. Lo esencial es que estas 3 versiones no se contradicen, sino que se complementan. Incluso la versión del Durán se complementa con todo esto. El escándalo de Timur Mindich es la prueba de que el régimen de Kiev es fundamentalmente un proyecto de corrupción oligárquica creado y controlado por Occidente a través de la NABU. Zelensky no es un héroe, es simplemente una herramienta que ha dejado de ser útil para sus patrocinadores estadounidenses. Desechable. El destino del pueblo. Este juego de venganzas, presiones y sobornos, los intereses del pueblo ucraniano son los grandes olvidados. Son la moneda de cambio en un teatro fallido. La única conclusión es que la situación solo mejorará para ellos cuando el proyecto del Estado títere rusófobo desaparezca.
El círculo se ha cerrado, yo diría. La caída de Zelensky no es solo por la derrota militar en el frente, sino por el estallido de la corrupción que él mismo representa. Así que, ¿creen ustedes que el FBI continuará filtrando información hasta que la administración Trump logre forzar la salida de Zelensky del poder? Dejo abierto el debate porque para mí esto es bien importante porque esto genera muchas ramificaciones, principalmente porque en mi opinión lo que están buscando solamente es un otro títere, solamente reemplazar pero no hacerlo tan drástico para demostrar que han fallado. Tienen que hacerlo ver de que el títere ha fallado, consecuentemente el títere tiene que ser reemplazado, pero no sus pólizas, no sus planes, no sus directrices. Sus directrices son buenos, el plan europeo es fantástico, es bueno, está funcionando. ¿Ya? Y Trump es el mago de la paz. O sea, ellos no fallan, el que falla es Zelensky y su junta. Quizás en un futuro dado, muy cercano quizás, va a ser Zaluzny y su nueva junta. Y del pueblo ucraniano, ni mencionar. Aunque no les guste, los únicos que se preocupan por el pueblo ucraniano, y me atrevería a decir incluso más que su propio pueblo, son los rusos. Si les ha parecido parte de este análisis, de este comentario, pues denle me gusta o no me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, que le ayude de su manera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas y exponer todos estos casos. Incluso si vienen del lado de Trump, si vienen del lado de Putin, hay que exponerlos. Aquí no estamos con idealismos y fanatismos. Hay que analizar la cruda realidad, aunque duela. Así como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.